Justamente como lo mencionaba el BTR, vamos a partir entonces hablando de salud mental. Nos acompaña Vicente Aliste, jefe de Unidad Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Higueras. ¿Cómo está, doctor? Es un placer que pueda estar aquí y darse el tiempo de acompañarnos esta mañana aquí en el Matinal Siempre Juntos. Hola Constanza, buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de participar acá hoy día. Así es, me gustaría que partamos hablando y poder comentarle a toda la gente que hoy día nos acompaña en casa cómo poder definir el concepto de lo que es, ¿cierto?, el estrés. Bueno, lo primero que es importante precisar es que el estrés en general es un estímulo que nos permite estar vivos como especie en el fondo. Muchas veces se tiende como a mirar solamente el matiz negativo del estrés y la verdad es que el estrés hace referencia a un concepto de estímulo que genera en las personas, en este caso, una reacción emocional, habitualmente una emoción negativa más de ansiedad, que generalmente mueve a la conducta. Y por lo tanto, si uno lo entiende desde ese punto de vista como de proceso, el estrés de cualquier tipo simplemente lo que hace es que uno ponga atención a un fenómeno que está ocurriendo y que intente resolverlo. A través de la reacción emocional uno actúa y en teoría debería resolverlo y la emoción otra vez debería bajar. El tema es cuando ese estado emocional ya no es transitorio, sino que es más bien persistente. Continuo. Ahí es cuando empieza a generar algún problema. Doctor, ¿cómo saber si nosotros estamos estresados o es parte quizás de nuestra personalidad? ¿Cómo hacer la diferencia para saber si estamos frente a este fenómeno? Bueno, la verdad es que como sociedad, como chilenos en general, de partida siempre se ha dicho, y es muy cierto eso, que nuestra salud mental no es muy buena. Y eso es transversal a la sociedad e histórico de muchos años. En general, uno podría tener la referencia para uno mismo o de las personas que a uno lo observan o comparten. Cuando uno cambia su manera de ser habitual, uno tiende a ponerse a lo mejor un poquito más antisocial, más aislado, cuando tiene algunos síntomas corporales bien característicos, a veces dolores musculares, a veces cefalea, dolor de cabeza, a veces dolores gástricos, gastritis, colon inflamado, y sobre todo, que es algo como bien frecuente en nosotros hoy por hoy, son las alteraciones del sueño. Si hay un síntoma que en general como que tiende a ser como siempre prioritario o como bandera de alerta en general, es la alteración del patrón de sueño que teníamos previamente. ¿Qué otros trastornos relacionados al estrés podríamos quizás encontrar? Bueno, en general, cuando el estrés genera, como yo le decía, este estado emocional permanente, en general de ansiedad, que es el estado emocional que prepara frente a la incertidumbre, que ayuda a que uno pueda resolver el tema, como le decía recién, si ese estado emocional es persistente, justamente uno de los primeros cuadros que podría presentarse son los trastornos de ansiedad, trastornos ansiosos, trastornos reactivos, de ansiedad reactivo, crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de pánico, como le llaman en ciertos contextos algunas personas, pero en el fondo son reacciones de ansiedad fundamentalmente. ¿Qué enfermedades o patologías probablemente podríamos gatillar en nosotros por un estrés no tratado? En general, por ejemplo, como le decía recién, podríamos como consolidar un trastorno de ansiedad y eso ya de por sí es una patología bien compleja y es bien habitual en nuestro país hoy por hoy. Pero por supuesto que también hay otros cuadros del ánimo, como por ejemplo trastornos depresivos reactivos, trastornos ansiosos depresivos, exacerbar problemas de base, por ejemplo, de personalidad, pero en general gatillar toda la constelación de cuadros de salud mental que son habituales, digamos. ¿Cuáles son los tratamientos probablemente más comunes que se ven hoy día para poder atacar o combatir quizás este estrés o estos problemas? Bueno, en general siempre uno trata de transmitirle a los pacientes o a las personas que lo pueden consultar que lo primero que uno tiene que hacer frente a las reacciones de estrés o a los cuadros de ansiedad que se producen por eso es que primero trate de mirar en perspectiva qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son como la sobrecarga de actividades, no tan solo laborales, que uno tiende a pensar que es lo único, pero también hay otras, temas domésticos, temas familiares, a propósito de la pandemia, la sobrecarga en ciertos roles, en ciertas personas, sobre todo en las mujeres, digamos, pero en general lo primero es eso, que miren un poco cómo está la perspectiva, que tratemos de analizar cuáles son los factores. Y en segundo lugar, bueno, habitualmente no siempre, y lo ideal es que ojalá no pasemos nunca como a lo farmacológico, por lo tanto, habitualmente un buen apoyo psicoterapéutico, una buena contención, una buena orientación, es una buena línea de primer tipo de tratamiento. Eventualmente uno podría pensar en apoyo farmacológico por especialista, pero siempre es lo último que deberíamos intentar hacer. Ahora, usted mismo lo mencionaba y hemos
pasado muchísimo tiempo sumergidos en una pandemia, donde el nivel de estrés probablemente se ha acrecentado. ¿Cómo poder hoy día ayudar y contener a tantas personas que lo han pasado tan mal en todo este último tiempo? Bueno, yo diría que lo primero es, a propósito de lo que usted decía al comienzo, tratar de ponernos en el lugar del otro, tratar de ser empáticos y entender de repente que una persona en su casa tiene muchas más acciones, muchas más responsabilidades y muchas más labores que la que tenía antes cuando salía de su casa e iba a trabajar. Claro. El teletrabajo ha tenido un montón de áreas muy positivas para todos nosotros, pero por otro lado también ha sido muy desgastante. Hay algunas personas, sobre todo por ejemplo las mamás, que tienen que desempeñar 2, 3 o 4 roles al mismo tiempo en las casas. Por lo tanto, si uno no es empático, si la pareja no es empática, si el esposo no es empático, si el resto de la familia no equilibran un poco, por supuesto que eso transmite mucho agotamiento emocional. Ahora, ¿de qué otra manera podemos ayudar? Podemos intentar, como de nuevo, sugerir qué otras acciones se pueden utilizar. Podemos trabajar temas que tengan que ver con el autocuidado, es decir, poner énfasis en qué fue lo que hacía esta persona que antes lo hacía feliz o lo hacía estar tranquilo y satisfecho con su plan de vida, y que ahora, producto de la pandemia, de la incertidumbre de la pandemia y de la sobrecarga de actividades, ha dejado de hacer. Hay gente que no puede leer, hay gente que ya no hace deporte, hay gente que no tiene interacciones sociales como las que tenía antes, y eso obviamente tiene un impacto, y ahí es donde podemos orientarlo. Claro, y también la relación del estrés con el fin de año. El fin de año por lo general es de los momentos más complicados entre año y año por tratar de cumplir, ¿verdad? Con los regalos, con la Navidad, con el Año Nuevo, ¿verdad? Ayer mismo las votaciones, yo creo que fue un día estresante también para todo el país. Claro. Bueno, somos una sociedad que somos desgraciadamente muy individualistas y que somos muy exitistas en el sentido como de tratar de completar nuestras tareas y tratar de completarlas solo. No somos mucho de pedir ayuda de repente, y por otro lado como que tampoco somos como mucho como de priorizar y como ir como haciendo las cosas paso a paso. Y en este caso, como dice usted muy bien, en el fin de año se da la dimensión laboral de todos nosotros y todo lo que tenemos pendiente, se da la dimensión familiar y todo lo que mal asociamos como solo a regalos en la Navidad y a la fiebre de comprar y comprar. Y eso se traduce en que efectivamente terminamos todos muy agotados, no distribuimos nuestras actividades. Por lo tanto, de nuevo, una de las primeras cosas que uno puede sugerirle a una persona es que se lo tome con calma, planifique, incorpore tiempo y espacios de autocuidado, de placer, de satisfacción, idealmente con la familia, idealmente actividad física, no necesariamente de gimnasio o de deporte cerrado, sino que caminar, andar en bicicleta, trotar. Y eso probablemente va a ser lo que más nos va a ayudar a poder como sobrevivir a este fin de año agotador. Sí, y con respecto a la polarización que hay hoy día como país, esta división tan dolorosa para muchos que quizás entendemos las dos caras de la moneda, cómo poder quizás ayudar y empatizar y encontrar la forma de bajar este nivel de estrés, de unirnos quizás como país para no seguir generando problemas mentales que muchas veces ocurren debido a esto, a que estamos tan separados como sociedad. Bueno, yo creo que en primer lugar, usted tiene toda la razón, en primer lugar yo creo que algo bueno, de muchas cosas buenas que han pasado, es que la incertidumbre del proceso ya terminó. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a algo más certero, frente a algo más cierto, tendemos a empezar a adaptarnos de nuevo a este concepto que yo le decía al comienzo como estrés. Por lo tanto, ahora ya tenemos una definición clara, definida, que además es compartida por la mayoría de nuestra sociedad, y por lo tanto eso yo creo que va a permitir que la gente siga funcionando, que las personas sigamos funcionando en armonía, pero de nuevo, a propósito de lo que usted decía, fundamentalmente la tolerancia y la empatía, ponernos en el papel del otro. ¿Por qué esta otra persona a lo mejor está diciendo eso? ¿Por qué piensa eso? ¿Qué argumentos tendrá? ¿Por qué me debería costar tanto pensar que al final somos dos chilenos comunes y corrientes que compartimos
el mismo país, el mismo aire, que tenemos los mismos problemas, por lo tanto, si hacemos eso vamos a desarrollar la tolerancia y yo tengo fe en que sí lo vamos a lograr. Sí, herramientas positivas quizás para desarrollarnos de la mejor manera hoy día en pandemia, luego, ¿cierto?, de estas elecciones a fin de año. ¿Qué directrices podrían ayudarnos hoy día a que sea un camino mejor, un camino más próspero? Bueno, yo creo que en primer lugar, afortunadamente nos acompaña el tiempo, nos acompaña el clima, estamos en un periodo de tiempo en el cual lo estival permite que uno pueda salir, pueda, con las medidas sanitarias de la pandemia, por supuesto, pueda compartir, pueda estar al aire libre con la familia, pueda reunirse con todos los cuidados sanitarios que se han definido, y yo creo que eso en primer lugar nos va a ayudar bastante. Lo segundo, justamente al reunirnos y al contactarnos, que es algo que nos ha faltado mucho en la pandemia, es el diálogo, la interacción con la otra persona, y como le decía recién, yo pienso que el diálogo genera entendimiento, genera empatía cruzada y por lo tanto refuerza este concepto tan importante de la tolerancia. Y por otro lado también empieza como a uno a ser denominador común de los problemas que tenemos todos y por lo tanto empezamos como otra vez a unirnos y a estar como comprometidos con mejorar todo lo que haya que mejorar. Claro, según la Organización Mundial de la Salud se habla de una segunda pandemia. Yo creo que mirando el vaso medio lleno se van a hacer cosas más directas al respecto, ¿no? Y sería bueno también que hablemos cómo funciona esta unidad de salud mental y psiquiatría en el Hospital Higueras y lo positivo también de ayudar a tanta gente que hoy día lo está necesitando en conversar acerca de un país que de una vez por todas vea este problema como algo importante, como algo prioritario, ¿no? Bueno, sí, claro, se habla como de una segunda pandemia en el fondo porque en primer lugar siempre la salud mental ha sido como una de las áreas de salud como a lo mejor menos visibilizadas. Exacto. Y menos apoyadas por lo que es como salud. En ciertas circunstancias de tiempo se entiende como esto de la pandemia y las prioridades en relación como a otro tipo de atenciones, pero en general siempre salud mental ha sido como no el punto fuerte de todo lo que es salud, partiendo por los presupuestos de salud. Ahora, esperemos que eso cambie, hay una sensibilidad particular y eso es tremendamente positivo para poder, en primer lugar, probablemente aumentar los presupuestos nacionales para salud mental al nivel que corresponde, que actualmente es bastante más bajo, y eso va a permitir poder mantener muchos de los proyectos de trabajo a nivel nacional y ciertamente desarrollar nuevas áreas a propósito, por ejemplo, de la pandemia. Claro. Nosotros, por ejemplo, el lunes pasado hablábamos, y creo que esto también es súper asertivo, el darnos cuenta de la importancia de una salud integral, ¿no? De darnos cuenta que el hacer actividad física, que el tener bien nuestra mente ocupada en cosas que quizás nos ayudan, de emprender, ¿verdad? De estar bien con uno mismo también en lo emocional. Todo ese tipo de cosas son herramientas para estar mejor de manera integral. No ver la salud como algo solamente médico, ¿no? Claro. Sino que verlo como un conjunto de cosas que nos va a ayudar a estar mucho mejor. Bueno, es que eso que usted dice es muy cierto, porque uno tiende a mirar como así dicotómicamente salud y enfermedad. Exacto. Pero en el caso de salud mental, exactamente como usted lo dice, en general es un estado de plenitud. Cuando uno habla de salud mental, de una buena salud mental, estamos hablando de personas sanas, personas alegres, personas que tienen capacidad de desarrollarse, de amar, como decía un autor famoso por ahí. Ahora, usted me preguntaba recién respecto a mi unidad de salud mental. Exacto. Bueno, yo, muy orgulloso, creo que es una unidad preciosa donde yo tengo la responsabilidad de representar a mis casi 120 compañeras y compañeros de trabajo. Nosotros desarrollamos un modelo de trabajo de psiquiatría que se llama psiquiatría comunitaria, que significa que trabajamos realmente muy insertos con la comunidad, por lo tanto tiene mucha razón lo que usted comenta como de la sociedad y de las personas, porque en la práctica lo que tratamos de hacer es estar a todo nivel, transversalmente, donde todos los profesionales somos igual de relevantes, insertos en la comunidad. Tenemos distintos dispositivos que ayudan a trabajar problemáticas relacionadas con las drogas en adultos, en adolescentes. Tenemos dispositivos que ayudan a tratar jóvenes y adultos que tienen problemas de salud mental, de complejidad. Y tenemos el área interna dentro del hospital, que es la que permite atender en forma ambulatoria y además permite gestionar la atención de pacientes, que es algo que es una gran joya de nuestro país, yo diría a nivel nacional y regional, que nuestro hospital cuenta con psiquiatras de turno. Son poquísimas las experiencias a nivel nacional de que en el servicio de urgencia, donde hay cirujano de urgencia, traumatólogo de urgencia,
médico internista de urgencia, cardiólogo de urgencia, haya psiquiatras de turno de urgencia permanente. Y eso ha demostrado ser una herramienta tremendamente poderosa para poder ayudar a los pacientes y coordinar mejor la gestión de nuestro trabajo en red. Entonces eso también es algo tremendamente valioso de la unidad que yo tengo la suerte de representar. Es súper importante, como dice usted, tener esa posibilidad de atender a todos los que necesiten de manera de un equipo súper que acompañe, ¿verdad? Y que resuelva todo lo que la gente va necesitando. Queremos hacerle una pregunta que tiene que ver con la gente en su casa, una pregunta del WhatsApp. No sé si la podemos leer, doctor, ¿le parece? Vamos con ello entonces. Dice: hola, me llamo Mauricio, sufro de depresión y ansiedad. ¿Qué actividades me podrían ayudar a estar mejor y no depender de los medicamentos? Muy buen programa. Muchas gracias, Mauricio, por escribirnos. Dejar invitado a que las personas sigan escribiendo, ¿no es cierto?, sus preguntas. Hoy tratando este tema de la salud mental. Bueno, a mí también me parece muy buena pregunta, así es que muchas gracias por esa pregunta, como digo. En general, en primer lugar, es tratar de hacer actividades, de vincularse socialmente con las amistades, las redes de apoyo, que es un concepto que usamos mucho en salud mental, son tremendamente necesarias. Las redes de apoyo son familia, amistades, pareja, grupos cercanos, grupos digamos, que comparten ciertas actividades, los jóvenes, por ejemplo. Y eso en primer lugar es lo que a uno va a ayudar a sentirse, digamos, contenido y respaldado. En segundo lugar, como yo decía recién, por ejemplo, las actividades al aire libre. Todo lo que implica actividades al aire libre genera muchísima satisfacción, muchísimos cambios neuroquímicos, neurofisiológicos, muchísimos estímulos positivos. Buscar ayuda, hacerle caso a justamente estas redes de apoyo cuando notan que uno no está bien, cuando le dicen: oye, tú no estás como antes, tú estás menos participativo, tú estás más irritable, tienes cara de cansado, te has quejado toda la tarde de que te duele la espalda. ¿Qué te está pasando? Preguntar, dialogar un poco, y si a través del diálogo surge a lo mejor, como decíamos delante, la idea de que pueda haber síntomas físicos que estén perturbando la función habitual de la persona, sugerirle que busque ayuda. Todos los consultorios, todos los CEFAM, los servicios de urgencia de nivel secundario, como en el hospital, como en los SAPU, como en los servicios de alta resolución, tienen profesionales que pueden orientar y ayudar. Y si es ahí necesario, probablemente van a derivar a lo mejor a alguno de los programas de salud mental para poder darle una ayuda integral a la persona, pensando en que los medicamentos, como decía la pregunta, ojalá que sean lo último. ¿Algunos consejos positivos para la gente terminando ahora el espacio, doctor, que nos están viendo a esta hora de la mañana? Bueno, yo en primer lugar diría eso: dialogar, conversar, ponerse en el papel del otro, ser empático, ser tolerante, propender a la actividad física, invitar a salir a caminar a un amigo, a la pareja, al hijo, al familiar, al compañero de trabajo, en la pausa laboral, invitar a hacer actividades en conjunto, actividades deportivas, compartir, acordarse que en este periodo de tiempo hay que tomarse las cosas con calma, priorizar, dejar para mañana lo que no se alcanza a hacer hoy día, porque mañana se va a poder hacer, y eso probablemente es lo que en gran medida va a ayudar a que de nuevo podamos sobrevivir este fin de año tan estresante, tan exigente, digamos. Darle gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Creo que se hace súper importante la posibilidad de conversar estos temas abiertamente, darle la oportunidad a la gente que se dé cuenta que está con algún cuadro de estrés o depresión, que tengan la posibilidad de acudir a lugares como su unidad, ¿verdad?, de la hospitalillera y hablar y dialogar, tener contención, tener apoyo y tener ganas de seguir viviendo con actividades que obviamente vayan de la mano a nuestros gustos y lo que queremos en el fondo realizar en nuestro diario vivir. Que tenga una gran semana y nos vemos en una nueva oportunidad más adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, los felicito por el programa, los felicito por la actividad y por las palabras de inicio, pero muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, se habla del corazón, así que muchas gracias por estar con nosotros.